Buenos días, bienvenidos una vez más a Bracken Books. Espero hayáis pasado un buen verano y bueno, os encontréis bien de salud y hayáis descansado mucho. También espero que si habéis tenido un retiro veraniego en la costa o en algún increíble paraje, pues lo hayáis disfrutado. Yo este verano lo pasé en Santa Pola, que es un pueblecito pequeño de Alicante bastante bonito y bueno, si os pasáis por allí no podéis perderos los helados del amigo Luis Baldo, maestro heladero que hace unos suculentos productos. Disfruten mucho del sorbete de manzana, del helado de fresa y de la leche merengada. También visité la calurosa isla de Tabarca, bonito paraje cuajado de bellas muchachas y muchos pececitos de colores que nadan entre aguas cristalinas. Un arroz excelente el de Tabarca, pero bueno, como digo, mucho calor, así que tened cuidado si vais. Por mi parte, como sabéis los más asiduos al programa, cada vez que viajo a algún sitio o destino especial, pues me gusta amenizar el rato de espera que siempre se produce en cualquier viaje con la lectura de algún libro sobre la zona, ¿no? Ambientado en el lugar. Esta vez, y puesto que viajaba a la Comunidad Valenciana, decidí darle una oportunidad a uno de los más grandes narradores que esas tierras nos han dado, ¿no? Que es Vicente Blasco Ibáñez. Y concretamente a una de sus novelas más conocidas, titulada La Barraca. Así que vamos allá a tratar de este libro hoy en el programa. Pequeña descripción del libro. La Barraca es un cuento largo o una novela corta. Escrita originalmente, de hecho, como un relato, fue tal su éxito al publicarse en un periódico que Vicente Blasco Ibáñez decidió pues volver a tocarla, volver a meterla en el taller y darle mayor complejidad y profundidad para convertirla en una novelita corta. Está publicada y escrita en 1898, es decir, el año de la desgracia para España, aunque bueno, el año que se perdió Cuba y Filipinas y que da lugar al nombre de la generación del 28, ¿no? La que forman parte pues Machado y toda esta gente. Sin embargo, los temas que toca en La Barraca para nada tratan esta España grandilocuente del imperio y de la pérdida imperial, sino que toca temas profundamente rurales y por tanto también universales. La extensión del libro no es muy grande, unas 200 páginas que se leen muy rápidas, en 2 ratines lo tenéis leído. Y es un libro fácil de encontrar. Online, por ejemplo, es gratuito en la tienda de Kindle, dado que los derechos de autor pues hace tiempo que vencieron. En papel podéis encontrarlo en la típica edición de cátedra, esta con la portada negra y con un epílogo gigante que nos habla del autor y de la época, por unos 10 euros. Esta es la edición que yo os recomiendo para leer. ¿Qué sabemos del autor? Vicente Blasco Ibáñez vivió a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, época desde luego tormentosa donde las haya, también en la historia de España, como hemos comentado. Nació en la ciudad costera de Valencia y era hijo de unos comerciantes que, de muy joven desarrolló gusto por las letras. Al parecer, Vicente, de niño, leyó un libro que por entonces no hacía mucho, acababa de ser publicado, y quedó tan impresionado con las historias que se contaban, con las injusticias que reflejaba, que ya entonces decidió que iba a ser escritor revolucionario. Era esa su pasión y su secreta vocación, y que andando el tiempo consiguió hacerlo. El libro que tanto le impresionó es una de las joyas de la literatura universal y uno de mis libros favoritos, Los Miserables, de Víctor Hugo. De joven, Vicente comenzó a participar en movimientos políticos y muy pronto engrosó las filas del Partido Republicano. Profundamente comprometido con su Valencia natal, resultó escogido diputado precisamente en el año en que se publicó esta novela, en 1898. Preocupado por los más desfavorecidos, pero bastante crítico con el socialismo, Vicente siempre mostró en sus libros la miseria, la pobreza y la brutalidad de la clase más desfavorecida y de su forma de vida. Siempre lo mostró, sí, pero como en la novela que vamos a reseñar, no para vilipendiar o romantizar esa pobreza, sino para educar, para mostrar el poder también de la educación y para promover el cambio. Quiero creer que fue Vicente en este aspecto, como se imaginaba de niño, un escritor revolucionario.
Así que vamos allá con la primera cita de la novela de La Barraca, que dice así: Era un placer nuevo e intenso. Alguna vez habían de imponer los pobres y quedar los ricos debajo, y el duro pan parecía más sabroso, el vino mejor, el tabaco menos pesado, imaginándose las rabietas de los dos avaros que con todo su dinero habían de sufrir que los rústicos de la huerta se burlasen de ellos. Breve sinopsis de la obra. ¿De qué va? En 2 frases. La historia gira en torno a la barraca y tierras circundantes del tío Barret, un campesino que las tenía en arriendo y que, bueno, ante las acometidas de su brutal rentista y las constantes subidas de precio al que le tenía sometido, tuvo que marcharse de sus tierras, no sin antes cometer algún pequeño crimen. Barret es apresado y muerto en prisión. Su mujer también le sigue a la tumba, fruto de la melancolía, y sus pobres hijas se ven obligadas a dispersarse y a prostituirse. Ante tan triste y malévola historia, los otros campesinos vecinos que circundan la comarca deciden conjurarse y evitar que nunca más nadie vuelva a cultivar las tierras de Barret, y que nadie nunca habite en su barraca. Encabezados por el brutal Pimentó, durante 10 largos años logran su objetivo, pero sucede, justo al inicio de la novela, que Batiste, un agricultor y mulero de Sagunto, pobre y venido en desgracia, se asienta junto a su familia en la huerta, decidido a prosperar para sacar adelante a los suyos. Así se inicia La Barraca, una historia que nos narrará los salvajes intentos de los huertanos por expulsar a Batiste y su familia, y las luchas de este, pues por sacar adelante la tierra y conseguir la cosecha que le permita asentarse en el territorio. Cosas buenas y positivas. El lenguaje con el que Blasco Ibáñez describe la huerta y la campiña situada en torno a Valencia y la forma en que retrata a sus personajes es absolutamente magistral, digna de estudio y lectura atenta, y bueno, para muestra mejor que una cita, ¿no? Pepeta, o yo que la llamaban, en la puerta de una escalerilla le hacía señas una buena moza, despechugada, fea, sin otro encanto que el de una juventud próxima a desaparecer. Los ojos húmedos, el moño torcido y en las mejillas manchas de colorete de la noche anterior. Una caricatura, un payaso del vicio. Sí, como veis, es crudo Blasco Ibáñez describiendo, crudo y preciso, y esto hace claro que uno se meta en los personajes y les coja empatía pues muy rápido. Al inicio, odiando a los terratenientes y lamentando la triste fortuna del tío Barret y de su familia, luego alabando el heroísmo y el valor de Pimentó para dejar las tierras baldías sin cultivar y oponiéndose a estos avaros terratenientes. Y bueno, claro, finalmente, y ahí es donde está la gracia de esta novela, sufriendo con Batiste y su familia las terribles desgracias que sus vecinos les provocan, encabezados por este Pimentó. Es un libro que, bueno, además de estar escrito con este lenguaje preciosista, también despierta claramente a la reflexión, y reflexiones sobre valores que yo creo que son muy elevados, como la justicia, la moral del esfuerzo, la lucha de clases, la importancia de la educación, o bueno, en realidad sobre lo dura que es la vida campesina, y sobre todo lo dura que era la vida campesina hace 120 años. Por ejemplo, cuando pensamos en el ideal de justicia y en cómo se representa en La Barraca, vemos que la justicia no es precisamente algo simple que cualquiera en todo momento pueda ver con claridad. ¿Es justo que el pobre tío Barret lo pierda todo? Bueno, pues probablemente no, pero en parte también le sucede por su obcecación y por no dejarse ayudar o ceder parte de sus terrenos porque eran ancestrales de su familia. ¿Es justo que Batiste se meta en la huerta, cultive los campos y con su actitud perjudique también a los demás huertanos? Bueno, pues probablemente no es justo que gracias a que él are esos terrenos y consiga una gran cosecha, pues todos los demás vivan peor. Pero claro, es que Batiste también tiene derecho a ganarse la vida, y así es todo en esta novela, que tiene estas reflexiones soterradas, pero que bueno, uno la lee atentamente y no acaba preguntándose, bueno, ¿qué es la justicia? Quizá algo muy destacable, bueno, al menos para mí, que me hallo enfrascado en el estudio del derecho,
es la presencia en una de las escenas del Tribunal de Aguas de Valencia. Como sabrán, los expertos en esta materia, este tribunal es el único tribunal consuetudinario que se conserva en España, es decir, fuera del Poder Judicial del Estado y con competencia para resolver sus problemas, tal y como lleva haciendo siglos. Y como llevaba haciendo siglos cuando esta novela, que se escribió allá por finales del siglo XIX, se publicó. Y en ella, en la barraca, se nos muestra el Tribunal de Aguas de Valencia, su funcionamiento y cómo los huertanos pues lo prefieren a la justicia del Estado, tan cargada de burocracia y demoras, dicen ellos, y con eso de que queda todo escrito que no les gusta. Pero claro, al mismo tiempo también nos muestra lo absolutamente injusto que puede llegar a ser un tribunal de este tipo, ¿no? Lo alejado de un proceso equitativo y justo que puede dar lugar. En fin, es un detalle interesante, como digo, para esta gente como yo que estudia Derecho y que ve representado esa pequeña anécdota histórica que todavía se conserva en España en una novela. Es que la ambientación, de hecho, creo que es otro de los puntos muy favorables de la barraca, porque, no solo esta parte del Tribunal de Aguas, sino los recorridos que hace por los huertos de trigo, de naranjas y de tomates valencianos, ¿no? Por esas acequias que son tan importantes para el riego y que son parte protagonista de momentos verdaderamente interesantes y tensos en la historia de la novela. En fin, que es un libro, yo creo, imprescindible si vivís cerca de Valencia o si habéis frecuentado esta zona, porque os ayudará a ver el paisaje y el paisanaje con otros ojos un poco más profundos. Y cosas negativas. Vamos allá con aquellas pequeñas cosas que menos me han gustado de la barraca. Digo pequeñas y también pocas porque la verdad es que me ha parecido un grandísimo libro, quizá no en extensión, pero sí en la calidad que albergan sus páginas. Algo que no me ha gustado es quizá la historia del pastor loco que ronda la huerta y es el personaje más bien es lo que no me ha gustado porque creo que no aporta mucho y en realidad bastante poco y uno cuando empieza a leer pensaría que va a suceder algo con él, pero es que no, es un personaje totalmente de relleno, secundario, que si hubiera ido a más pues quizá se hubiera justificado, pero es que no aporta absolutamente nada y además creo que no está bien integrado en la historia. A lo mejor es un personaje que sale en otra novela de Blasco Ibáñez, porque ya sabéis que estos personajes de finales del siglo XIX pues eran bastante pues tenían esta tendencia a incluir personajes en varias de sus novelas, en algunas como protagonistas y en otras como secundarios, ¿no? Esto es algo que vemos mucho en Galdós. Así que quizás sea eso lo que sucedía con este pastor, que es que ni siquiera el nombre me sale. Y algo parecido pasa con Pepeta, la mujer de Pimentó, del malvado Pimentó, porque comenzamos el relato viendo la historia desde su punto de vista y vemos cómo es su vida y cómo es su relación con su marido. Y mola, es interesante y nos surge una gran inquietud porque empatizamos fácil con Pepeta. Y esto hace que cuando llega a la historia principal, por así decir, la historia de Batiste y llega a las tierras y comienza a cultivarlas y Pepeta casi desaparece de la trama, pues uno siente un poco de pena, a mi modo de ver, pues me interesaba su historia y veo que se queda casi totalmente diluida. Pero como veis son simples detalles de la construcción de la historia que uno puede disculpar porque lo que sí sale en la historia, el padecimiento de la familia de Batiste y las trifulcas de los huertanos encabezados por Pimentó, pues son francamente deliciosas. Además, la recreación de la vida rural a finales del siglo XIX en una de las zonas que comenzaba a ser pujante en España, como es Valencia y como era Valencia, yo creo que merece especial atención. Esa cultura del honor, de no confiar en la policía, en la Guardia Civil, esa cultura de proteger a la familia cada uno con sus propios medios, no usando la violencia si fuera necesario, pues creo que es muy interesante y que aporta mucho a una lectura de cómo era España, cómo éramos hace 120 años. Y creo que esta esencia, esta cultura del honor que refleja, se ve bien reflejada en la siguiente cita. La huerta se había enterado de que en la antigua barraca de Barret el único objeto de valor era una escopeta de 2 cañones comprada recientemente por el intruso con esa pasión africana del valenciano
que se priva gustoso del pan por tener detrás de la puerta de su vivienda un arma nueva que excite envidias e inspire respeto. Porque lo leí y sí lo recomendaría. Además de haber viajado a Valencia este año, este verano, y por tanto tener ganas de leer algo ambientado en esa comarca, también es cierto que le tenía muchas ganas ya a Blasco Ibáñez, un autor clásico de enorme éxito, no solo en España, sino en el ámbito europeo, sobre todo gracias a sus novelas y ensayos sobre la Primera Guerra Mundial, que tuvieron muy buenas críticas ya en su tiempo. Y bueno, aquí son muy famosas sus novelas recreando la Valencia y la huerta a la que tanto he ido, y bueno, que son tan populares que aparecen hasta en los libros del cole. Y claro, no había leído yo nada de Blasco Ibáñez y ya tenía ganas de ver qué tal. Y bueno, cuando iba a escoger la novela tenía ciertas dudas porque fue un autor de una ingente obra, así que pregunté a mis amigos de Twitter, revisé reseñas en Goodreads y vi las críticas que tenían, y finalmente me decanté por La Barraca, porque la trama parecía excesivamente sugerente como para dejarla al lado. Además fue la que más me recomendaron la gente de Twitter. Así que yo diría que el resultado desde luego es muy bueno, porque el libro me ha encantado, es una gran historia corta, por lo que además se lee bien, que en verano eso siempre está bien, y creo que deja en el lector pues un pozo de recuerdos y de reflexiones, ¿no? Ese pimentó sinvergüenza que apenas si trabaja y que se pasa el día en el bar, pero que aún así tiene ese encanto, o el protagonista Batiste luchando ahí por sacar adelante a su familia. Pues bueno, son dos personajes que yo creo que son muy notables y muy, muy memorables. Así que recomiendo la novela, como habréis supuesto los que hayáis estado escuchando la reseña, porque es una lectura interesante que no debería de faltar en vuestra biblioteca. ¿A qué se parece? Bueno, no es casualidad que estén sonando los acordes de la caballería rusticana de Mascagni, que es bueno, una célebre obra ambientada en Sicilia y que sale en El Padrino 3, en la escena de la ópera. Y es que en esta sección de A qué se parece, inevitablemente voy a hablar un poco de la ambientación, ¿no? La ambientación de la barraca en una huerta, el peso que tiene en la trama el sinvergüenza de Pimentó, la forma en que los campesinos se conchaban entre sí para omitir a la Guardia Civil y al temor a la justicia estatal, y el gusto por resolver sus propios problemas a tiros, si es necesario, y todo ello rodeado de naranjas y limones. Pues estos componentes a mí me recuerdan y me huelen a la mafia siciliana, eso es a lo que me recuerdan. Y bueno, naturalmente todos conocemos las historias de la mafia americana por excelentes pelis como la que he dicho, El Padrino, o Uno de los Nuestros, y tantas otras. Sin embargo, esta asociación delictiva no surgió en América, sino en la remota y empobrecida isla de Sicilia, al sur de Italia. ¡Ay, COVID! Perdón. Bueno, decía que la mafia no surgió en América, sino que surgió en Italia, en Sicilia. Y este paraje fue donde unos matones se asociaron para resolver sus problemas por sí mismos, para delinquiendo y bueno, viviendo a costa de los demás, todo bajo el imperio de la lupara, una especie de escopetas cortas. Y que bueno, cuando he leído como aquí los huertanos valencianos reverenciaban a sus escopetas, pues me ha recordado un montón a esta obsesión de los mafiosos iniciales por sus luparas, por sus escopetas. Y también por la cultura del honor que se refleja también en la barraca, ¿no? Esos conflictos campesinos, el desprecio a las formas estatales, que ya hemos comentado a lo largo de la reseña, pues me llevan a sugerir que el libro que me gustaría recomendaros a raíz de la barraca sea uno que se titula Historia de la mafia siciliana, escrito por John Dickey, y que se titula así, Cosa Nostra, una historia de la mafia. En este libro, que es de historia, es decir, no es una novela, pero que se está también escrito, que se puede leer casi como si fuera una novela, se nos cuentan los principales acontecimientos que reflejó la mafia, o que acometió la mafia en Sicilia desde su nacimiento, pasando por su lucha contra el fascismo, cómo emigró a Estados Unidos y su gran auge en los años 50 con el comercio ilegal de droga,
hasta la actualidad, su caída en la ruina por la presión judicial y la presión social, ¿no? Que ya pasa de esa forma de vida. Es un libro francamente interesante y que nos acerca a una cultura que creo que todos la conocemos por el cine, pero creo que esta novela, este ensayo histórico, pues aportaría mucho más que el visionado de estas pelis, que por otro lado son muy buenas. Y esto es todo por hoy. Este es el primer programa de Black and Books de esta segunda temporada después del verano. Espero que os haya gustado. Ya llevamos un mes sin ningún programa. Así que espero que esto sacie vuestra inquietud literaria y ya me contaréis si leéis La Barraca o alguna lectura que me podáis sugerir en función de esta novela o otras de Vicente Blasco Ibáñez. Así que estamos en contacto en los comentarios y como siempre darle a me gusta, suscribiros a este canal de iVoox, de YouTube, seguirme en Twitter, al final hagamos comunidad en torno a este Black and Books y como siempre me despido deseándoos un buen día.